Padre nuestro, una vez más en esta hora, que para nosotros es una hora solemne, por todos los acontecimientos, Señor, que están acaeciendo en el mundo entero. Podemos ver cercano que pronto los sucesos van a ser demasiado rápidos, por lo cual queremos aprovechar al máximo estos minutos, estos segundos para poder estar con usted, para poder conversar con usted. Rogar en esta hora que usted extienda su mano bendita y dé su bendición a cada uno de mis hermanos, pero de manera especial a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Padre, su nombre bendito sea quien adorne el corazón de nuestros queridos amigos. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es maravilloso unirse al canal de la oración. El único medio que el cristiano, que el Hijo de Dios, o que el ser humano que siente en el alma la necesidad de comunicarse con el reino de los cielos tiene, como es la oración. Es la llave que abre los almacenes del cielo y que abre todas las bendiciones que Dios tiene para poder derramar sobre sus hijos y sobre aquel que pide con fe. Y no cabe duda que la oración es un hecho sobrenatural que fue dado por el Señor Jesús para los seres humanos, para que podamos comunicarnos con Él, para sentirnos cercano al reino de los cielos, un mundo distinto. Hermanos, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar nosotros momentos que yo diría son momentos de oro. Como por ejemplo, el episodio del leproso con Jesús. El leproso se abre camino y se arrodilla delante del Señor Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio, punto. Sin duda alguna. Momentos de oro en las Escrituras. Como el caso, por ejemplo, de Jairo, un principal en Israel. Jairo va y le dice, y se arrodilla delante del Señor Jesús, y él le dice: mi hija acaba de morir. Mas ven, pon tu mano y mi hija vivirá. ¿Había fe en Israel? Claro que había fe en Israel. Y Jesús fue, puso su mano, y la niña resucitó. Momentos de oro. Como por ejemplo el caso de Josué. Josué en plena batalla hizo una corta oración y clamó: sol, detente. Queridos, el sol se detuvo. El sol se detuvo. El noble que acudió a Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿había fe en Israel? Claro que había fe en Israel. El noble que se acerca al Señor Jesús y le dice que su hijo se encuentra gravemente enfermo. Le pide que descienda a su casa. Pero luego el Señor le agrega: si no vieres señales y milagros, no creerías. Y él le dice: por favor, ven a mi casa, desciende, mi hijo muere. Entonces el Señor se pone frente a él y le dice: ve, tu hijo vive. Esas joyas son para que nosotros podamos entender lo maravilloso que es el reino de los cielos cuando decide derramar bendiciones para aquel que las pide con fe. Momentos de oro. Pero también en las Escrituras encontramos momentos, yo diría, oraciones que no fueron respondidas.
Como el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés, el gran Moisés, el talentoso Moisés. El Señor nuestro Dios le dice: por cuanto no me glorificaste ante los hijos de Israel, subirás al monte, mas verás la tierra, pero no entrarás a ella. Moisés le dice: Señor, quiero entrar. No entrarás. Oraciones no respondidas. Como el caso de Marta y María, le envían al Señor mientras el Señor se encuentra en un proceso de evangelización exitoso, le envían una noticia: el que ama está enfermo. Pero el Señor continúa realizando esa obra evangelística, sanando enfermos, abriendo los ojos a los ciegos, resucitando muertos. Lázaro murió. Lázaro murió. El apóstol Pablo, por ejemplo, si nosotros buscamos en 2 Corintios, vamos a leer el caso del apóstol Pablo, 2 Corintios, versos 7, 8 y 9, perdón, 2 Corintios 12, versos 7, 8 y 9, dice lo siguiente: Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7, 8 y 9, dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3 veces le rogó Saulo, el apóstol Pablo, y no se le concedió. En las noches de oración, queridos hermanos, amigos, podemos escuchar muchos testimonios, como lo que estamos escuchando hoy día, o lo que vamos a escuchar el día de mañana. Pero testimonios como cómo nos cuidó un ángel, por ejemplo, cómo el Señor Dios sanó a nuestros queridos, cómo Él cuidó de nosotros en situaciones complicadas. Pero también podemos escuchar un testimonio como este. Pongan atención, hermanos. Dice: hoy estoy enfrentando la crisis más grande de mi vida. Muchas veces en mi corta vida le he pedido a Dios y siempre me ha respondido afirmativamente. He gozado esos momentos y doy mi testimonio de gratitud. Hoy esperaba un milagro, como las otras veces lo he experimentado en mi vida. Pero el milagro no ha llegado. No solo no ha llegado, sino que siento que Dios ni siquiera me ha respondido. Lo que me espera es la muerte. Estoy muy joven, pero parece que esa es la voluntad de Dios. ¿Me creerían, queridos,
que este es el testimonio de Jesús después que salió de sus momentos de oración en el Getsemaní. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, el capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 36 en adelante. Momentos últimos en la vida de la persona más linda del universo. Momentos últimos de la vida de Jesús. Y escuchen con atención, queridos hermanos. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Más tarde, colgando del madero, él, mis queridos hermanos, gritaría: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, la oración en el Getsemaní salió de los labios de Jesús y no se le concedió lo que pidió. No se le concedió. Es más, ni siquiera le respondieron. Y colgando del madero, él clama y grita a viva voz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Me pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió con la persona más linda del universo? Queridos, sabemos, conforme a lo que está escrito, que aparte de la pandemia, las cosas para los hijos de Dios no van a mejorar. Porque entendemos que Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y mientras haga sufrir a la humanidad, va a hacer todo lo posible para que sea así.
Y mientras nos pueda hacer sufrir a nosotros, va a estar feliz de que eso sea así. Y entonces las Escrituras, en Apocalipsis, el capítulo, vamos a abrir el libro de Apocalipsis. El capítulo 14, verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Entonces yo me preguntaba, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Por qué el Señor clamó de esa forma? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Queridos, cuando uno mira esos momentos y se da cuenta, conforme a lo que dice la profecía de Isaías, que Él cargaría con los pecados de todo el mundo, ¿se podrán ustedes imaginar siglos de maldad sobre la persona de Jesús? ¿Se podrán imaginar ustedes siglos de asesinatos sobre la persona de Jesús? Qué horrible es el pecado para el reino de los cielos. ¿Se podrán imaginar ustedes décadas de violaciones sobre la maravillosa persona de Jesús? Tan negro fue el episodio que le tocó vivir al Señor Jesús, que lo imposibilitó de poder contemplar a su Padre querido que estaba sufriendo junto a él, y tuvo que ser un ser humano más para poder tomar de él lo que nos había enseñado a nosotros tanto tiempo atrás, al decir: creed en Dios, creed también en mí. Y ahora él, como ser humano, sufriendo las calamidades de la carga, de la negrura, de la maldad y del pecado sobre su propia vida, sin lograr ver él, el Dios de los cielos, la persona más linda del universo, la persona más sublime del universo, y el poder clamar y sentirse tan lejos y separado de Dios simplemente por la negrura del pecado, mis queridos hermanos. Agréguele a eso que tenía sus sienes destrozadas, tenía sus manos clavadas, hecho pedazos, con los clavos seguramente oxidados, sus pies clavados juntos, sin poder sostenerse, su cuerpo molido, tal cual como lo decían las Escrituras, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con esa imposibilidad, sin poder ver a su padre para que su padre lo sostuviera, sabiendo en el fondo y entendiendo después, cuando él dice consumado es, y logra entender y ejercer esa fe que tanto necesitaba para poder aferrarse del único que podía sostenerle en ese minuto crucial de su vida. ¿Por qué? ¿Para qué, mis queridos hermanos? Hermanos, y como valor agregado, poder entender que sobre la vida de Cristo estaba mi pecado y también su pecado. Como si fuera poco. Y que también, de alguna manera, estaban inclusive incluidos sobre la persona de Jesús los pecados, aún así, de nuestros queridos amigos que hoy nos acompañan. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, mostrándole, mis queridos hermanos y amigos, en los momentos más cruciales en la vida de Jesús, un ser humano debilitado por los 40 días de ayuno y oración,
en esos 40 días de ayuno y oración, revisando una agenda tremenda con su Padre querido, ¿qué habrá pasado en esa conversación con su Padre en el desierto? ¿Qué nombres se habrán tocado? ¿Cómo lo vamos a hacer, Padre querido, con Cliff? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo traemos a la vida cristiana? ¿Cómo lo vamos a hacer con Karina? En la página 1550 de esa agenda, con Rodrigo, Padre, Rodrigo. ¿Cómo lo vamos a hacer con Cristian? ¿Cómo lo vamos a hacer con algunos de nuestros amigos que hoy nos acompañan? Todo ese esfuerzo, al finalizar esos 40 días de ayuno y oración, Satanás se presenta furioso, sabiendo que es muy probable que él caiga porque está en su terreno, y le muestra las piedras convertidas en pan. Necesitaba alimentarse. Claro que necesitaba alimentarse el Señor Jesús. No solo de pan fue la respuesta del Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le muestra todos los reinos del mundo en visión panorámica. ¿Quién no desea pan hoy en día, queridos? ¿Quién no desea pan hoy en día? ¿Cuántos hogares hoy día están sin pan? ¿Quién no desea tener riquezas? Y luego le dice, mira, toda esta riqueza, todo esto es mío, y a quien quiero se la doy. Si tan solo tú haces algo, si postrado tú me adorares. El Señor le dice, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es como decirle, por el hombre, nada menos que mi vida. Yo me preguntaba, la fe de Jesús es la fe que yo tengo hoy en día. ¿Será esa la fe que yo tengo? La fe que, a pesar del cuerpo quebrantado, hecho pedazos, destruido, como estaba el Señor Jesús, pensando en usted y pensando en mí, salió adelante con ese cometido. ¿Será esa mi fe? Que le permitió poder estar 40 días sin alimento, pensando en mí, pensando en usted, pensando en nuestros queridos amigos que hoy se han unido junto a nosotros. ¿Será esa nuestra fe? ¿Será la fe que nosotros tenemos? ¿Es esa la fe de la cual nos habla el Apocalipsis, la fe de Jesús? ¿Se parece en algo nuestra fe? Esa fe que si llego cansado no estudio las Escrituras porque estoy cansado. Esa fe que me permite poder estar 3 minutos en oración y luego me paro porque ya es suficiente. ¿Es esa fe? Queridos, el tiempo nos va a indicar que los momentos son complicados los que estamos viviendo y que no vamos a vivir seguramente momentos mejores hablando en la vida cristiana. Pero la persona más linda del universo, Jesús, vino para darnos una esperanza especial, para poder decirle al mundo hoy en día, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque entendemos, queridos, que no somos nosotros, no es nuestro discurso, no es lo simpático que podamos ser, es Cristo Jesús, es su nombre bendito. Él es que gracias a Él hoy podemos tener esperanza, gracias
a esa fe poderosísima, hoy podemos tener esperanza. Queridos, que el Señor les bendiga grandemente y que nos ayude a poder entender principalmente los tiempos en los cuales nos encontramos viviendo. Ese sufrimiento tiene que valer la pena, tiene que tener un resultado, pues deben de ser muchos los que tienen que ser herederos de la salvación. Ya hay un grupo maravilloso acá y muchos más tendrán que agregarse reconociendo en Dios la razón de su esperanza. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.